Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Cada tanto hay un ritornello respecto de cuestiones que se refieren a nuestra Patagonia y no solo a la Patagonia, a nuestra región pampeana, acerca de, en definitiva, la campaña del desierto y el general Roca. Es una cuestión histórica, debería estar enmarcada por lo que son las precisiones de esta disciplina, de esta ciencia, pero en nuestro caso no. Tienen unas aristas políticas, ideológicas, que es imposible disimular. Están orientadas, en definitiva, a la promoción de un indigenismo falso y al debilitamiento de la convicción de que son tierras argentinas, de que son tierras que forman parte de nuestro patrimonio no solamente material, sino potencial, por decir así, porque son un fundamento último de la posición que puede tener la Argentina respecto a sus ciudadanos y en el mundo. Todo esto significa la generación de un sentimiento de culpa, un sentimiento de irresponsabilidad por no sé qué, y en última instancia una pérdida de fe en los valores argentinos, los valores del campo también, pero unos valores muy generales. Quiero decir muy poco acerca del indigenismo. Hay un falso indigenismo, porque sin duda, en toda la América Latina y América, el estudio de las culturas indígenas es algo muy meritorio, muy valioso, que ha aportado muy buenos efectos en todo sentido, tanto para la erudición como para la relación entre las comunidades. Pero hay un elemento central para iniciar estos estudios, y la terrible diversidad que había entre las comunidades indígenas americanas. Incluso en América del Sur, en el sector sur de América del Sur, la diferencia entre culturas y tribus era tan intensa que hasta carecían de idiomas comunes. Y había también otra fractura en el tiempo. Vean ustedes que los incas, la última civilización asentada en el Perú, o el último sistema político, tenían una memoria histórica de hasta 400 años antes, no más que eso. Más atrás, la cultura chimú, la cultura nazca, que son tan importantes, no les interesaba nada. Han sido cuestiones más para los arqueólogos que para los contemporáneos de los incas. Y dentro de estas categorías, lo que hoy es el territorio argentino ya había absorbido prácticamente, cuando se declaró la independencia, a las tribus indígenas que tenían convivencia con
con la comunidad hispano-criolla. Diferencias las había, por supuesto. Resentimientos, motivos de conflicto, ¿cómo no iba a haber? Pasa eso en las familias. Y algunos sectores estaban, como los indios del Chaco, bien alejados de la vida hispano-criolla. Los guaraníes eran ya un caso significativo de paulatina absorción. Lo mismo pasaba con los indígenas del noroeste. Y en el sur se estaba produciendo la invasión, ya un poco más adelante, de tribus araucanas cuyo ámbito de desempeño era Chile. Ingresaron tiempo después, ya con la Argentina independiente, y sometieron a las tribus de la región pampeana y patagónica también. El resultado fue que se generó una especie de imperio, pero no con una base de pueblo asentado desde antes de la llegada de los supuestos colonizadores. Era un sistema comercial, en definitiva, porque se basó en la abundancia de los ganados de la zona pampeana. Estos indios araucanos, inmigrantes, arreaban en sus famosos malones, llevaban a Chile, y allí un sistema comercial se ocupaba de ponerlos en el mercado, tanto interno como del Perú y hasta de California. De modo que esos malones estaban auspiciados por personajes que para nada tenían condición de pueblos antiguos, ¿no? De ninguna manera. Era un sistema comercial basado en elementos occidentales, como el caballo, que había sido un aporte español, los Remington, que comenzaron a tenerlo en las últimas etapas de su dominio de las Pampas, los araucanos, y el resultado fue que la vida económica de la Argentina estaba paralizada al sur por este sistema de guerra, en fin, que usando una expresión de Estanislao Ceballos podría decirse que era el delito organizado. De eso se trataba, efectivamente, pero las debilidades del frente argentino sobre el sur eran tantas, derivadas de las guerras y de las crisis que había pasado, que no se podía oponer un sistema que, más que de un ejército contra otra nación, sería de una gendarmería contra la delincuencia organizada. En cierto momento se tomó el tema como una cuestión de urgencia nacional, política de Estado, como diríamos ahora, y se llevó a cabo la campaña al desierto dirigida por el general Roca. Antes que eso, hay que recordar la de Juan Manuel de Rosas, que fue extremadamente eficaz, pero que perdió sus resultados precisamente por los desórdenes internos de la Argentina, problemas de guerras civiles, bloqueos, en fin, los resultados de aquella primera campaña intensa al desierto se perdieron. Pero se recuperaron en esta segunda campaña dirigida por el general Roca, y que es un motivo de orgullo para la Argentina por las condiciones, además, en que se hizo esa campaña, las condiciones precarias, la falta de alimentación, el frío, la crudeza de la guerra. Cuando se leen crónicas de esta campaña y de sus precursoras, y las que se hicieron inmediatamente después también, menores en su significación, pero todas ellas atravesadas por la tragedia, por guerras con bajas terribles de los dos bandos. El ejército argentino padeció muchísimas bajas. Muchos de esos nombres, los nombres de esas víctimas están en algunas calles de la ciudad que la gente no sabe a qué se refieren esos con sus nombres. Bueno, se trata de algo, en definitiva,
que es un elemento para confiar en la capacidad de la Argentina para salir adelante como país. Y a eso periódicamente, ahora ha habido otro fenómeno en ese sentido, periódicamente llegan expresiones de repudio sin fundamento, de atroces acusaciones, y que en definitiva nos deberían avergonzar por ser argentinos. Para conversar de esto, lo he llamado a Alejandro Domínguez Benavides, que es una figura académica muy importante en el orden del derecho, en el orden de la historia. Ya nos ha visitado acá, ustedes lo deben recordar por sus brillantes intervenciones en este programa, de modo que acá está de nuevo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Fernando, muchas gracias por la invitación y felicitaciones una vez más por este programa al que escucho habitualmente los días martes y bueno, disfruto mucho con los entrevistados, ¿no? Te agradezco la invitación para hablar de este tema porque es un tema en cierto modo recurrente, ¿no? Al que tenemos que salir a refrescar un poco la memoria y sobre todo la historia, ¿no? Que es lo que verdaderamente nos importa. Los otros días, sabés que veía en una de las redes sociales uno de estos llamados memes donde aparecían los famosos 3 monos, ¿no? Los monos sabios, ¿no? Y en este meme aparecían los 3 monos, pero decían que eran los 3 monos de la era de la posverdad. No leo, no comprendo, comento, ¿no? Y lamentablemente me parece que mucha gente está en esa circunstancia, en esa situación. No lee, no comprende, pero comenta. Hay otros que lamentablemente... Y pontifican. Claro, hay otros que por ahí lo hacen desde otro lugar, ¿no? Como puede ser la mala fe, que también existe, ¿no? Entonces, por eso yo creo que yo estoy en alguna de las líneas de investigación que trabajo, estoy en una tarea de esclarecimiento, ¿no? Porque una es la que vos me explicaste con tanta claridad, con tanto sentido periodístico, ¿no? Que es todo lo que aconteció desde el descubrimiento de América hasta 1810, ¿no? Todo el periodo de los virreyes, el periodo denominado indiano, ¿sí? Y ahí me he dedicado y me estoy dedicando desde hace muchos años a esa tarea de echar claridad sobre tantos infundios, ¿no? Sobre ese periodo. Y otro de las líneas de investigación que también trabajo, porque me parece que la función del historiador tiene que ir por ese lado, ¿no? Es esta, la de tratar de clarificar lo que verdaderamente fue este acontecimiento, ¿no? La llegada del general Roca el día 24 de mayo, ¿no? Ahí a las márgenes del Río Negro. Y vos sabés que Roca tampoco tuvo mucha suerte con sus contemporáneos, porque claro, ¿no? Él formaba parte del gobierno de Avellaneda y tenía 2 opositores muy grandes. Uno era Mitre, que a través de sus críticas en el diario, con gran oposición al gobierno y a la campaña de Roca, y la otra era la crítica de Sarmiento, que no desaprovechaba la ocasión en el Senado para minimizar el esfuerzo militar que llevaba a cabo Roca con los expedicionarios. Vos hablabas también en la presentación de un tema que a mí me parece importantísimo, que es el tema de los valores, ¿no? Tu programa rescata los valores del campo, y al rescatar los valores del campo se rescatan los valores de la argentinidad, porque campo y Argentina están unidos, están
entrelazados, no podemos pensar una Argentina fuera del campo. Y esos valores argentinos uno los advierte en un mensaje que le envía Roca al presidente Avellaneda, ese 24 de mayo de 1879, donde le dice: desde ayer estoy acampando en la margen izquierda del Río Negro. En estas apartadas latitudes me ha parecido más puro y radiante el sol de mayo. Hoy lo hemos saludado al asomarse en el horizonte, con salvas y otras pompas militares. Pero además no faltó una ceremonia religiosa que se celebró el 1 de junio por disposición del mismo Roca, con las tropas vestidas de gala, en acción de gracias al Todopoderoso, así dice, en un altar levantado a orillas del río, y Roca le telegrafió al presidente lo siguiente: el espectáculo ha sido imponente y le aseguro que en tiempo alguno me he sentido con mayor recogimiento. En ninguna parte se siente uno más cerca de Dios como en el desierto. Son expresiones que indican valores, ¿no?, que están muy vinculados también a nuestra tradición histórica, ¿no? Y calidad literaria, y cierto sentido religioso también. Por eso, y acá también, viste, yo advierto una injusticia también con Roca, que después, si tenemos tiempo, me gustaría tocar, ¿no? Presentarlo, ¿no?, como si fuese sido un militarote, ¿no?, que lo único que hacía era matar indios, ¿no? Parecería que esa fue su hazaña, ¿no? Y se pierden de vista, ¿no?, un sentido humanístico que tenía Roca por su formación, por sus lecturas, ¿no?, que era verdaderamente un general con una enorme cultura clásica para la época, ¿no? Y a este mensaje que le envía por telégrafo, Roca le contesta a Avellaneda, que también me parece interesante porque la contestación de Avellaneda también es una contestación llena de valores patrios, ¿no? Dice: felicitaciones y amistad, quedo muy contento por usted, por mí y sobre todo por nuestro país. Al gran señor, todo honor, el ministro de Guerra, Luis María Campos, interino, contestará oficialmente su telegrama con mis aplausos por el éxito soberano de la empresa, por la exactitud de las operaciones, por la perfección de todos los servicios militares, por la jamás demostrada, como en esta ocasión, constancia infatigable de los soldados y por la pericia de sus jefes. Jamás demostrada como en esta ocasión. Voy a proponer al Congreso, dice Avellaneda, un premio para los soldados y jefes de la expedición. Mis felicitaciones son las de toda la nación. Los saludo en las márgenes del Río Negro y del Neuquén, donde su presencia realiza los votos de muchas generaciones y en las que se presenta la bandera argentina sostenida por brazos gloriosos, haciendo un llamamiento a la civilización, al inmigrante y al genio de la patria para que desciendan y derramen sus beneficios desde el Río Negro hasta el estrecho sobre la Patagonia inexplorada, y que dejará de asustar con su extensión cuando haya sido hollada por el pie trabajador y medida por el paso de nuestros soldados. Qué mensaje, ¿no? Es un documento extraordinario, sí. De Avellaneda, ¿no? Donde con esa mentalidad también del estadista, ¿no?, está pensando en el llamamiento a la civilización, al inmigrante, ¿no?, y al genio de la patria para que desciendan y derramen sus beneficios sobre el Río Negro hasta el estrecho de la Patagonia. Vaya a saber si
Avellaneda pensó en su momento que a veces los que son más acérrimos enemigos de esta tarea civilizadora que llevó a cabo Roca, son esos inmigrantes o descendientes de esos inmigrantes que llegaron, ¿no? A finales del siglo XIX, cuando esta tierra era una tierra de promisión, era una tierra que tenía, ¿no?, una suerte también de destino manifiesto. Pero hay otra cuestión que a mí me parece y me preocupa, ¿no?, que es el tema del tratamiento, ¿no?, a los indígenas de parte de las tropas que avanzaron sobre la campaña, ¿no?, la etapa final de la campaña del desierto. El avance de las tropas, podríamos decir que fue obstaculizado en combates no tan grandes ni tan importantes, ¿no? Hubo asaltos a partidas de soldados, golpes de manos para robar caballos, encuentros de vanguardia en los cuales algunos capitanejos pelearon hasta el final. Agner y Querenal al muerto con una lanza en la mano y un puñal en la otra, defendiendo con el fuego de una pasión salvaje el desierto que creían dominar eternamente. Esto escribió Napoleón Uriburu en el parte que envía, ¿no?, después de este encontronazo con estos capitanejos. Está más que probado que los indios no enfrentaban a los cristianos cuando estaban suficientemente armados. Además de esa resistencia opuesta en ocasiones, faltó a las tropas nuestras hasta el alimento. Hay una orden impartida por Villegas que dice lo siguiente. Yo traje aquí algunos documentos, no quiero fatigar a los oyentes, pero creo que la historia hay que contarla en base a documentos, porque ya de mitos y de leyendas negras estamos un poco cansados. Por lo menos quiero quedarme tranquilo que esto que yo les estoy transmitiendo es fruto del trabajo de investigación en los archivos, de trabajos de otros autores que han investigado en esos archivos, en archivos personales, y creo que echan luz sobre esta situación. Y fíjese lo que dice acá, ¿no?, Villegas. Se previene al ejército que para hoy no habrá racionamiento. Racedo, por otro lado, decía que había carneado algunos bueyes del Estado que servían para arrastrar los carros, y dice lo siguiente en su diario: no sin pesar tomé esta resolución, pero era aterradora la perspectiva del hambre, ¿no? Después, cuando hay estos señores que están, ¿no?, cómodos en sus sillones hoy, señalando, ¿no?, con el dedo, con un sentido anacrónico, lo que se hizo a finales del siglo XIX, yo creo que faltarle el respeto a el trabajo y la valentía que tuvieron estos soldados que se largaron allí al desierto, ¿no?, a tratar de conquistarlo verdaderamente. Y vos hablabas de los fríos. Y el tema de las heladas crueles que sufrían en el sur, viene también al caso unir esta cuestión, este aspecto, al trato que se dispensaba a los prisioneros, sobre todo a los chicos cuyos padres los abandonaban en su huida, y que desmiente el rigor que se adjudica al ejército expedicionario. Acá tengo otro dato interesante del general Racedo, una cita de su diario, que dice lo siguiente:
los prisioneros en completo estado de desnudez y yo presenciando sus sufrimientos. Me dirigí a la inspección pidiendo algunas telas para vestir a estos infelices. Inspiraban verdadera compasión los más pequeños que, agrupados alrededor de los fogones, huyendo del frío, se quemaban las carnes ostentando enseguida grandes y profundas llagas que, a falta de abrigo, les hacía muy difícil la curación. En cuanto al tema de la colocación de muchos de estos niños en manos de tutelajes, de familias que estaban en buena situación, sobre todo antes, ¿no? Bajo el control del defensor de incapaces. Hay otra anécdota que me parece interesante rescatar, y creo que la cuenta Olascuaga, ¿no? Que dice que una señorita elegante, vestida a la Parisien, a quien encontró el ya coronel Daza en la Avenida de Mayo, años después, y que se identificó. ¿No se acuerda de Manuelita Rosas Namuncurá? Le dijo al coronel Daza. Aquella que tomó usted juntamente con mi madre y 2 hermanos en la cordillera. Le agradeció su situación y le hizo saber que uno de ellos se había educado en el colegio militar y muerto como teniente, y el otro se hallaba estudiando sacerdocio en Roma. Era nada más ni nada menos que Seferino Namuncurá. Y señala al respecto el coronel Olascuaga, secretario del general Roca en la campaña. Las bandas de indios adultos, ayer feroces e indomables, se daban de alta en el ejército de mar y tierra, se colocaban en los aires, se remitían a Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Los prisioneros, muy luego valientes soldados dentro de la disciplina, y más tarde probaron ser defensores de la nación contra cierta demagogia. Los segundos llevaron inteligencia a la agricultura, a los ingenios de azúcar, a los establecimientos de ganadería, en donde tal vez entraron a remediar con la misma mano desaguisados anteriores. Esto nos pone de manifiesto, ¿no?, que o rompe, ¿no?, ese mito de que los expedicionarios con Roca a la cabeza eran unos criminales que lo único que les interesaba era matar indios, ¿no? Acá vemos lo que vos señalabas muy claramente también en la introducción, esa necesidad de integrar a toda esta población que, por supuesto, no era la población pacífica, como hay en todos los lugares y en todas las épocas, ¿no? La población pacífica, y bueno, los que se rebelaban y enfrentaban al Ejército Nacional, bueno, no les quedaba otra opción a los expedicionarios, pero en su mayoría fueron integrados, ¿no? Esta historia de los Namuncurá, por ejemplo, es verdaderamente conmovedora. Ciertamente, sí. Pero eso que está señalando esto de la integración es importantísimo, porque empezó a darse antes de la campaña al desierto. Las tribus de Calfucurá, esa organización del delito, estaban impidiendo un proceso de evolución de la Argentina. Y hoy en día, pero ¿cuánta gente de origen indígena participa de la vida, llamemos de la vida civilizada, ¿no?, para ponerle un nombre? Incluso desde el punto de vista racial, si se quiere, y los rasgos a veces permanecen, otras veces no, porque el mestizaje es un fenómeno típicamente americano, hispanoamericano principalmente, y los que quedaron en las regiones pampeanas y patagónicas
la mayor parte también se han integrado en los trabajos agrarios de la región, todo. Ahora estos supuestos descendientes de los pueblos originarios, pseudo mapuches, están introduciendo una falsificación colosal en la vida argentina. De eso se trata. Es una gran estafa que podría llamarse una tomadura de pelo también, si no fuese una muestra inquietante de la debilidad de la Argentina por conservar su identidad. Así es, sí. Así es. Y esa relación tan estrecha que señalaba hace un rato, ¿no? Que hay entre la Argentina y el campo, ¿no? Yo la encontré en unas expresiones que tiene Roca. Y en un libro que ha salido hace muy poco sobre Roca, que escribió Isidoro Ruiz Moreno, ahora hay otro que escribió de Marco, más nuevo todavía, pero en el de Isidoro Ruiz Moreno dice una expresión, escribe una expresión que la verdad que a mí me pareció muy, muy significativa, ¿no? Se suele decir que en el fondo de todo argentino hay un estanciero, ¿no? Dice Ruiz Moreno. Y a renglón siguiente, dice Ruiz Moreno, en Roca esa frase se cumplió, pues las faenas rurales lo atrajeron y a ella se dedicó con entusiasmo. Y lo hizo, ¿no?, en su campo porteño en La Larga. Y hay algunas cartas que le enviaba a su mayordomo, García, allá por el año 1907, ¿no? Y Roca dice lo siguiente, ¿no? Dice, aquí trabajo mucho, me ocupo de todo. Desde las 7 de la mañana ya estoy en pie y el movimiento hasta que me acuesto. A pesar de que tengo un excelente administrador, mi presencia aquí, de cuando en cuando y por largas temporadas, es indispensable y de mucha utilidad. Además de este trabajo diario y activo, sin ninguna de las molestias, servidumbres sociales y recepciones de la vida de una gran ciudad, me hace admirablemente bien a mi salud. Y reiteraría lo mismo escribiendo en el año 1913 de su otra estancia, la estancia de su mujer, ¿no? La estancia La Paz, que todavía existe su casco y se la puede visitar, que es verdaderamente una expresión de enorme belleza arquitectónica en medio de ahí de Ascochinga, ¿no? Muy cerca de Ascochinga. Y ahí decía Roca, ¿no?, medio molesto, se nota que esa expresión que señalaba acerca del desierto, acerca de estar un poco solo consigo mismo, estaba bastante vinculada con su forma de ser por algunas de estas expresiones, ¿no?, que encontramos, ¿no? Dice en esta carta, dice, para mí esto no es campo, a cada rato tiene uno visitas, y la mayor parte incómodas y fastidiosas. Además, poco que hacer. En La Larga, desde que viene el día, ya estoy ocupado hasta la noche. Es decir, que él tenía preferencia por su campo de la provincia de Buenos Aires. Esto me hace más llevadero el tiempo, nada como el trabajo para pasar la vida, ¿no? Son expresiones también, ¿no?, que indican valores del campo y valores argentinos, ¿no? Es decir, un hombre ya grande, con una vida hecha, se hubiera podido dormir en la gloria, ¿no? Como los viejos romanos, se dedica a la tarea agropecuaria, ¿no? Ahí al final, al final de su vida.
Y encontrando todas esas satisfacciones hasta espirituales en el trabajo rural. Tal cual, eso es lo interesante, ¿no? Que lo pone aparte de manifiesto, ¿no? Es decir, el trabajo rural para Roca era un motivo de salud, ¿no? Él lo dice en la carta anterior, la de 1907, ¿no? Me hace admirablemente bien a mi salud, ¿no? La dignidad del trabajo, ¿no? Que también creo que nos interpela en estos tiempos que nos tocan vivir, ¿no? ¿Y cómo nos interpela? Porque de lo que podríamos llamar una civilización del trabajo, nos encontramos ahora en una de la desocupación, de la falta del trabajo. En aquella época, bueno, lo hemos visto, hasta no hace muchos años, a un pedigüeño, un manguero, un vago, se le podía contestar tranquilamente, anda a trabajar. Hoy en día, el que ha hecho el pedido podría contestar, ojalá pudiera. Son como índices de realidades muy distintas y en las cuales hay que indagar, ¿no? ¿Por qué se pasó de una situación a la otra? Además, el apego al trabajo, el gusto por el trabajo, implica las posibilidades de ir adelante. Me parece que son elementos que forman parte no solamente de un monumento inmaterial al general Roca, sino a los argentinos de entonces. Y los recién llegados, el mundo de las chacras que se fue formando entonces, las pequeñas propiedades que desmienten una indagación histórica como la que haces vos, desmiente terriblemente la idea esa de los latifundios inmensos y no cultivados. Argentina se caracterizó por la capacidad de orientar el trabajo. Y aparte hay otra cuestión, ¿no? Que no quiero dejarla pasar por alto, ¿no? Que en cierta manera los que descalifican a Roca, los que descalifican a quienes lo acompañaron, porque quien descalifica a Roca está descalificando a una enorme cantidad de soldados, de oficiales, ¿no? Que sin ningún tipo de búsquedas más allá que conseguir una gratificación de cumplir con el deber con honorable, ¿no? Como la que ofrecía Avellaneda, ¿no? Da la sensación, ¿no? De que Roca hacía las cosas porque le daba gusto, que no tenía ningún tipo de control, que todas las autoridades, ¿no? Miraban para otro lado, ¿no? Y se olvidan que Roca tenía que rendir cuenta a las instituciones. Y como dije desde el comienzo, ¿no? Tampoco caigamos en el reduccionismo, bueno, pero todos eran amigos. No todos eran amigos, ¿no? Si la política ha sido política de siempre, ¿no? Y los adversarios de Roca, los adversarios de Avellaneda, ¿no? No eran fáciles de convencer con palabreríos, ¿no? Has dado dos nombres muy importantes de opositores a Roca, nada menos que Mitre y Sarmiento. Y Mitre con un diario, ¿no? Sí, me parece que la campaña de Mitre es bastante dura durante todo este periodo, ¿no? Donde se nota que, bueno, ¿no? La política está primero, ¿no? En este aspecto. Y Sarmiento con sus socarronerías, ¿no? Y sus también ayudaba, ¿no? En la oposición, seguramente, a Avellaneda, ¿no? Que era acá un poco la víctima que empezó con una revolución y se fue con otra, ¿no? Es decir, pero lo que quería señalar, ¿no? Es esta rendición de cuentas que hace Roca, ¿no? Hay un documento que él presenta al Congreso de la Nación,
donde dice lo siguiente: el resultado de las operaciones militares sobre el enemigo ha sido el siguiente: 5 caciques soberanos prisioneros y 1 muerto. 1.271 indios de lanza prisioneros, 1.313 indios de lanza muertos, 10.539 indios de chusma prisioneros, 1.049 indios reducidos, cautivos rescatados 480, lo que da por resultado la cantidad de 14.172 suprimidos de la Pampa, sin incluir en esta cifra el número considerable de los indios muertos en las persecuciones o a consecuencia del hambre en el seno del mismo desierto. ¿No? Es decir, Roca está rindiendo cuentas de su trabajo, ¿no? Es decir, no es que hizo lo que quiso, no tuvo límites, ¿no? Le dieron ahí un cheque en blanco y él hizo lo que quiso con ese cheque, ¿no? Acá está rindiendo cuentas. Y hay también unas palabras que me interesan mucho que las rescatemos, que son las palabras del veterano comandante Manuel Prado, ¿no? En ese magnífico libro La guerra al Malón, ¿no? Donde da algunos números, ¿no? Que son interesantes para profundizar, ¿no? en lo que dice Prado. Prado dice que en el año 1878 el límite de la soberanía argentina concluía, de hecho, en la línea que sobre la Pampa trazaran con sus chuzas, dice, Namuncurá y Mariano Rosas. De hecho, no de derecho. Así es. Los ferrocarriles se detenían temerosos y jadeantes en Azul y en Chivilcoy. En aquellos tiempos amasábamos el pan con la harina que Chile nos enviaba en perezosas recuas o en diminutos bergantines. Hace 30 años el gobierno gestionaba, mendigando de puerta en puerta y sin hallar comprador, la venta de esos campos de Olavarría, Sauce Corto, Cura Malal, al precio de 400 pesos la legua, y hoy valen 400.000. Entonces, la República Argentina apenas si valía en el concepto europeo lo que vale un saladero o una estancia. Hoy somos nación, y el mundo entero sabe que a la sombra de la bandera azul y blanca hay espacio y ambiente para todos los hombres que aspiren a ser libres, ricos y dichosos. ¿No? Qué proyecto, ¿no? Sí, ser libres, ricos y dichosos. Sí, es un himno realmente. ¿No? Ofrecer este panorama en nuestro presente, ¿no? Sí. Un panorama donde ser libres, ricos y dichosos a la vez, ¿no? Es todo un desafío. Creo que acá, ¿no? Estaban dadas las condiciones, y creo que de hecho, ¿no? Mucha gente logró, si no hacerse rica, por lo menos tener una buena vida, una vida digna, una vida donde había trabajo, como vos señalabas, ¿no? Y el que no quería trabajar, ¿no? Llevaba su vida bohemia. Su vida bohemia. Tu vida bohemia, que en algunos tiempos era soportable. Claro. Como lo demuestra la música popular, las letras, ¿no? Así es, ¿no? Pero además hay otro aspecto fundamental, y es que la riqueza de los campos, que se multiplicó con motivo de la campaña del desierto, se registró principalmente, redundó especialmente en la vida de las ciudades, porque a medida que la población pudo ocupar esos territorios, pudo producir, que llegaron los ferrocarriles, que se pudo trabajar con buenos resultados, tan lejos de los puertos, de modo de
generar una cantidad de materiales exportables, en definitiva, eso del modelo agroexportador que está también tan absurdamente criticado, como si no fuera bueno, ¿no? Todo eso fue posible en este aspecto, por la campaña al desierto, pero la riqueza gravitó sobre las ciudades, aparecieron las primeras industrias. Bueno, ya antes las había, pero hubo un gran desarrollo industrial. Y te dirán, sí, pero la industria liviana, ¿y qué? Cada país va haciendo su evolución de acuerdo a como puede. Unos años antes no había ni industria liviana, ni industria pesada, y un tipo de elaboración casi rudimentaria de una cantidad de aspectos. La artesanía brillaba por encima de una cantidad de actividades culturales, pongamos, ¿no? No sé cómo poner esto, porque lo que quiero decir es lo siguiente. Las artesanías, entonces y después, las típicas artesanías criollas, son una esplendidez de cultura. Pero hasta que vino esta transformación de las pampas, era lo máximo que producía. No alcanzaba eso para ubicar a la Argentina en el mundo, como se dice ahora. La artesanía argentina conservó esa condición artística superior. La conservó incluso cuando comenzaron a haber importaciones de artículos extranjeros en competencia con ella, pero la artesanía argentina pudo vencerlas, como hoy en día sucede. Los ponchos de lujo que se hacen ahora, ¿no? Se siguen haciendo. Los mates, bueno, es algo de orgullo nacional, pero antes era lo único. La Argentina después se convirtió en una unidad económica internacional cuya vitalidad permitió levantar la cultura en general del país y sus modos de vida. Permitió el desarrollo de formas sociales también que eran imposibles de desarrollar en tiempos de la indiada, para ponerlo así, ¿no? Es decir, somos herederos no solamente de las glorias militares, podría decirse, de esa campaña, sino de sus efectos económicos. Y los críticos de ellos, bueno, como bien decías, es muy fácil formular sus objeciones hoy en día y sus filípicas de decisiones comodísimos en los que pueden recostarse por el esfuerzo de generaciones anteriores a las cuales tanto desprecian. Claramente, ¿no? Esa otra cuestión que vos mencionabas, ¿no? Ese ataque, ¿no? Como si hubiese sido una suerte de crimen, ¿no? O de pecado, ¿no? Haber sido beneficiados por un modelo agroexportador. No sé, es curioso, ¿no? Porque en cierta medida, ¿no? Cuando las cosas le van bien al campo, ¿no? Y que sea un lugar común decir esto, le va bien al resto del país en su extensión, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Económico que hacen en el campo se ve en el crecimiento de las ciudades que han ido creciendo, ¿no? Paulatinamente gracias a ese trabajo. Exactamente. Es como si Brasil abominara del café y los árabes repudiaran al petróleo. Es igual, nos parecería absurdo, bueno, pero es igual. A esto le quitamos el adjetivo de absurdo porque estamos acostumbrados solamente. Sí, no, es algo que uno ve historiadores, ¿no? de distinta procedencia, están todo el tiempo criticando, ¿no? el modelo exportador. Y esa otra expresión que vos señalaste, ¿no? de todo lo que fue posible gracias a este final feliz que tuvo
la campaña al desierto, ¿no? Que parece una palabra, ¿no? La palabra labor civilizadora, llevar la civilización, pero en este caso no es una expresión retórica, ¿no? Una expresión de discurso, ¿no? Sino que fue verdaderamente un hecho, ¿no? Es decir, la campaña del desierto trajo consigo todo eso que vos señalabas muy bien y que se pierde de vista, ¿no? No se lo toma en cuenta, ¿no? Cómo creció nuestra producción, no solamente pecuaria, sino agropecuaria, ¿no? Esos campos que antes estaban sin alambrar, ¿no? Terminaron alambrándose, terminaron haciendo las primeras cosechas, como fue la primera cosecha de trigo durante el gobierno de Avellaneda, donde hubo un trabajo ahí mancomunado con estos inmigrantes que llegaban y que no tenían problema de ensuciarse las manos con la tierra, ¿no? Como por ahí tenemos lo que somos de origen español, castellano, ¿no? Es decir, que siempre estaba mal visto el uso de las manos, ¿no? y de la tierra. Vinieron los gringos y ellos posibilitaron ese enorme crecimiento económico, ¿no? Vinculado al agro. Y todo eso fueron trabajos que se dan debido a esta gran gesta, ¿no? Que yo creo que también acá ha habido un enorme error de parte de los artistas, ¿no? Es decir, acá nosotros tendríamos que haber tenido un foro, ¿no? Que tomara la campaña del desierto y la llevara al cine, ¿no? Sin ningún tipo de ideas preconcebidas, prejuicios, sino contando esta historia, ¿no? Esta historia de la lucha contra el malón, del acercamiento de los indios a la civilización, de la integración, ¿no? Que lamentablemente yo creo que están abriendo una herida que en nuestro país prácticamente nunca existió, ¿no? Es decir, esa división entre indígenas y no indígenas. Era lo que vos recordabas y que me parece una idea tan espléndida, ¿no? Ese cuento que me hacías los otros días cuando hablábamos de un autor argentino, ¿no? Que recordaba que en el tranvía, ¿no? Convivía un general vestido de gala con una lavandera, ¿no? Y acá yo creo que eso es lo que se está perdiendo de vista, ¿no? Con estas divisiones, estos enfrentamientos, que se ven claramente, ¿no? Que son enfrentamientos buscados no desde la historia, sino desde la ideología, ¿no? Porque claramente se ve que se busca esa lucha, ¿no? Esa lucha así como nos están enfrentando a los hombres con las mujeres, con este feminismo, lo mismo están haciendo con estos supuestos indígenas que ahora reclaman sus tierras, ¿no? Y que ya están integrados, ¿no? Uno los ve como están vestidos, ¿no? Es decir, nuestra realidad es muy diferente, ¿no? Y vos que has viajado tanto, lo sabés más que yo todavía. En nuestra América, ¿no? Hay lugares donde verdaderamente, ¿no? Se nota que la presencia del indígena no integrado. En nuestro país, ¿no? Uno ve esos rasgos indígenas, pero también los ve vestidos como se viste todo el mundo, sobre todo en las épocas en que nos iban mucho mejor a todos, ¿no? Pero esas fotos, esos retratos de la época donde están algunos de estos caciques indígenas que fueron asimilados al ejército nacional, que tenían grado militar,
Sí, las fotografías que se conocen de ellos los presentan con uniformes militares. Con uniforme, y otros metidos de traje como cualquier argentino de esa época, ¿no? Entonces, a mí verdaderamente me alegra mucho que me posibilites en tu programa, ¿no?, poder transmitir estas ideas, porque verdaderamente me da mucha pena, y como vos, que somos cultivadores de la historia, nos gusta por sobre todas las cuestiones, ¿no?, poner la verdad por encima de todo, ¿no? Efectivamente. En este caso yo creo que uno lo que tiene que manifestar es eso, ¿no? Si yo lo que le he leído a la audiencia está basado en documentos que pueden consultar tranquilamente, que no están ocultos, que están a la luz y que pueden buscarlos y encontrarlos, ¿no? Me gustaría, no sé si tenemos tiempo, aunque sea un minuto. Un minuto sí. Un minuto, pero bueno, si no lo dejamos para otra oportunidad. Rápido. Para otra oportunidad. No, lo que te decía de Roca, ¿no? De esa visión que tenía, que se tiene de él, ¿no? Como una persona parecería insensible, ¿no? Y cuando despide al famoso coronel Gramajo en enero de 1914, dice lo siguiente: él desaparece como van desapareciendo sucesivamente, arrancado un ay de dolor en toda la República, los de una generación que ha vivido entre el fragor de guerras, tumultos y revoluciones sin fin, imagen del caos, haciendo, amasando, dándonos formas de pueblo civilizado, sirviendo según su capacidad, ya con brillo extraordinario o como modestos trabajadores de la obra común, pero no por eso menos meritorios, que no todos ha de ser faros o jefes de comuna o las dos cosas a la vez, como aquellos que han constituido, luchando con una mano en la espada o en la pluma y la otra en el arado, la nación actual, así como la vemos hoy en paz, próspera, libre y en marcha abierta y franca hacia el perfeccionamiento de sus instituciones morales y políticas, sin guerras civiles o internacionales, sin montoneras, sin indios, sin pronunciamiento ni asaltos de cuartel, rica y plena posesión de su vasto territorio. Esto lo pronunció Roca en el funeral del coronel Gramajo en el año 1914. Conceptos que ojalá tuvieran plena actualidad ahora. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vos, Fernando. Ha sido un aporte esencial a lo que recién señalabas, ¿no? A la necesidad de hacer justicia, de hacer verdad y de hacer conveniencia también, porque la salida de la Argentina es retomar esa mentalidad, vamos a decirlo así, esa modalidad adaptada a los nuevos tiempos. Así es. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vos, Fernando, y gracias a tu audiencia por la paciencia en escucharte. Hoy hemos conversado con el doctor Alejandro Domínguez Benavides y nosotros nos encontraremos aquí en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Scroll, baja el colesterol.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.